fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Santo es Él. Te invito a que puedas tomar asiento. Vamos a compartir la palabra del Señor. Y aquí hay una historia tremenda, por lo que Dios nos enseña a través de su palabra, a través de la experiencia de hombres que se animaron a confiar en Dios. Pero en cada historia, en la Escritura, el Señor encierra diferentes mensajes, simbolismos que uno puede utilizar para su vida. Dice la palabra de Dios que Saúl había querido tomar un lugar que no le correspondía, por lo cual el Señor busca a un varón conforme a su corazón y le dice a Saúl que su reino no sería duradero. Pero luego de que Saúl comete este grave error, la palabra nos cuenta acerca de que los filisteos estaban allí con un ejército poderoso y eran superados en número, de manera que la batalla era una batalla prácticamente imposible de poder librar. Pero sin embargo la Escritura nos cuenta de que hubo un varón que se animó, a confiar en Dios más allá de las probabilidades. Cuando tú dices, yo confío en Dios, a pesar de que el panorama pinta para mal, a pesar de que todo dice que será imposible poder vencer, poder lograrlo, poder alcanzarlo, te animas a confiar en Dios, te animas a avanzar. Y esta es la historia de un varón, el cual su nombre significa Dios ha dado, Jonatán. Dice la Escritura que él toma su paje de armas y sin que lo sepa Saúl, sin que lo sepa el pueblo, se decide ir hacia el campamento de los filisteos. Toma su paje de armas, el que estaba con él. Aquellas personas que iban a la batalla solían llevar a un ayudante que cargaba junto a las armas con él. Entonces, emprende un viaje, pero un viaje de fe, un viaje de esperanza, un viaje de confianza en Dios, el cual la nación no tenía, en la cual el mismo rey no tenía. Porque estaba allí, debajo de un granado, dice que se encontraba el rey. Pero sin embargo su hijo no estaba buscando promocionarse, no estaba buscando ser famoso ni tratar de demostrar que era valiente, porque él no avisó a nadie lo que iba a hacer, sino que comenzó a caminar con su paje de armas. Y la palabra de Dios nos cuenta de que en un momento se hizo difícil el camino. Era un lugar estrecho, un lugar que representaba una dificultad. Pero sin embargo, este varón creía que Dios podía hacer algo. Dice la palabra, dijo pues Jonatán a su paje de armas, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Hay veces que uno dice, no, toda mi familia tendría que estar aquí. Sería diferente. O cuando uno trata de representar la victoria con un número, somos muchos, entonces podremos. Jonatán dijo, el Señor puede librar con muchos o con pocos. ¿Cuántos pocos? Nosotros dos. Contra un ejército que era superior, contra un ejército que tenía armas más sofisticadas, que los doblegaban en número. Solamente 2 hombres. Pero Jonatán conocía la historia de hombres de fe que habían batallado y que Dios le había dado la victoria. Hombres que se habían enfrentado a un gran número y pudieron vencer. Entonces él toma su paje de armas y le dice, vamos. Vamos porque para Dios es lo mismo darnos la victoria. Con muchos o con pocos, Dios es Dios. Él tenía una confianza en el Señor que el rey no tenía, que el pueblo no tenía. Cuando tú ves algo diferente, cuando tú le crees a Dios,
A veces las personas dicen, yo le creo a Dios, yo tengo fe. Y le creo que Dios puede hacer grandes cosas en mi vida. Pero sin embargo, Jonatán no le anunció a nadie lo que haría. No buscó la fama. No buscó que los demás lo admiraran. Nadie sabía la decisión que había tomado. A tal punto que más adelante dice que comenzaron a contar a la gente. Dijeron, falta aquí, falta Jonatán, hizo paje de armas. Sin embargo, él le creyó al Señor. Dijo, para Dios es lo mismo. No se trata del número, no se trata de la cantidad. No se trata de si está toda mi familia aquí en la iglesia para que pueda tener la victoria. No se trata de eso. Se trata de alguien que sea valiente, de alguien que se anime a tomar el desafío de creer, de confiar, de avanzar hacia la bendición, de enfrentarse, aunque el ejército sea grande, aunque sea una batalla imposible. Confiar en Dios, creerle a Dios. Hay una diferencia entre Jonatán y aquel varón que un día, siendo llamado por Dios, revelado por el Señor, el plan y el propósito que tenía para su vida, él le pide al Señor una señal. No estaba pidiendo una señal porque no le creía a Dios. Jonatán le pide una señal al Señor para que el Señor pudiese confirmar, para ser guiado por el Espíritu de Dios, para saber lo que lo que iba a hacer tenía que ver con parte de un plan de Dios, era parte de un obrar de Dios. Dice la palabra que Él dice, es lo mismo, para Dios el Señor nos puede dar la victoria, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y el paje de armas le dijo, haz todo lo que tienes en tu corazón, yo iré contigo. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres. Y dice que le dijo, y nos mostraremos. Si ellos nos dicen, venid aquí, quiere decir que el Señor nos ha dado la victoria. Si ellos nos dicen que esperemos, que ellos van a acercarse a nosotros, entonces aguardaremos y nos quedaremos quietos aquí. Dice que cuando él caminaba hacia este lugar, él tuvo que pasar en medio de como de dos piedras puntiagudas, lugares de dificultad. Dios te llama a una bendición, Dios te llama a un tiempo de gloria, Dios te llama a conquistar. Y hay veces que la batalla será difícil. Hay veces que el camino se volverá duro, difícil, con obstáculos de poder superar, de poder salir. Pero aquí había un hombre dispuesto, un hombre valiente que quería enfrentar, que quería mostrar esa confianza en Dios. Porque la confianza en Dios no solamente se dice con palabras, sino tiene que ver con los hechos. No aquel que dice yo le creo y me muestro para que los demás puedan ver que le creo a Dios, sino aquel que avanza, que confía, que busca la bendición de Dios más allá de que nadie pueda verlo. Hay gente que a veces dice nadie ve lo que yo hago. Dios lo ve. Dios ve tu esfuerzo, Dios ve tu dedicación, Dios ve tu búsqueda, tu entrega, tu servicio, tu corazón. Así, el paje de armas le dijo, haz conforme a tu corazón. Pero Jonatán le pide la guía a Dios. ¿Cuántas veces nosotros actuamos sin pedirle la guía al Señor? Hacemos planes en nuestra vida. Tomamos decisiones. Jonatán no estaba pidiendo una señal a Dios porque no creyera, sino que quería ser guiado por el Espíritu de Dios, ser guiado hacia lo que el Señor había preparado, que el Señor le pudiese mostrar que la victoria estaba allí, que la señal estaba dada, para entender que ahora era el momento de ir a tomar la bendición que el Señor había puesto en su mano. Sin embargo, dice la palabra de Dios que en un momento Dios llama a un caudillo también, pero este dice, Señor, si verdaderamente tú estás conmigo, entonces te pido una señal. Haz que llueva sobre el vellón de lana y a su alrededor no. Pero luego
Haz que llueva a todo alrededor y en el vellón de lana no. Esa era una señal, la cual estaba pidiendo. ¿Para qué? Para poder respaldar la incredulidad que tenía. Dios ya le había hablado y le había dicho que iba a vencer a los enemigos, que el Señor le daría la victoria, que tenía que ir a enfrentarlos. Pero él le pide una señal a Dios acerca de que si el Señor le había hablado verdaderamente o no. Jonathan aquí no está pidiendo una señal para corroborar la palabra de Dios, para corroborar la fe, la esperanza o lo que el Señor había puesto en su vida, sino cuando tú le dices: Señor, si esto es parte de tu voluntad, Señor, yo te pido que hagas esta obra. Una señal para saber que tú, Señor, estás en este asunto, que está en tus manos. Y dice la palabra que ellos se presentaron allí. Y este ejército, cuando ellos se muestran, le da la señal que ellos estaban esperando. Jefté no le pidió una señal de esa manera. Dice la palabra: si nos dijeran así, esperar hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar. No subiremos a ellos. Mas si lo dijeran así, subid a nosotros, entonces subiremos. Porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto será por señal. Esa es una señal. Él le dijo a su paje de armas: si ellos nos dicen que nos acerquemos a ellos, que subamos, esta es la señal. Ahora, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Solo dos hombres, Jonathan y su paje de armas. Si la señal estaba dada, tenían que salir a enfrentar a un gran ejército. Solo dos hombres. Mientras que el ejército reposaba, mientras que el rey estaba allí debajo de una planta, ellos habían salido a mostrar su confianza en el Señor. Quizás si yo te pregunto en esta hora, ¿tú confías en Dios? Tu respuesta inmediata sería sí. Pero la confianza en Dios nos hace avanzar. La confianza en Dios nos lleva a tomar desafíos. La confianza en Dios nos lleva a pararnos delante del enemigo, a pararnos delante de la dificultad, a enfrentar caminos difíciles, a enfrentar momentos incómodos, a enfrentar circunstancias y situaciones en las cuales quizás no será lo mejor. Pero tu confianza en Dios te lleva a avanzar, a creerle, a saber que Dios te dará la victoria. Su nombre significa Dios ha dado. Y el Señor, ahora, aquella señal que Él le había pedido, se estaba dando. Ahora era el momento de tomar la valentía en sus manos. Era el momento de levantarse y pelear. Dice la palabra que comenzó a trepar con sus manos, con su pie, comenzó a subir por allí por la piedra. No era algo fácil, comenzó a treparse, comenzó a subir. E inmediatamente que subió su paje de armas y comenzaron a pelear. Y los que caían rodando, su paje de armas los mataba. Comenzaron a vencer a sus enemigos. Dios comenzó a derramar una victoria tremenda. El enemigo comenzó a ser confundido. Comenzaron a matarse unos a otros. Se armó un polvorín tan grande. Cuando uno quiere tomar la miel de aquellas avispas, no digo de las abejas, cuando hay lugares que se tienen colmenas para poder obtener la miel de las abejas, y esto lo hacen, es un trabajo para poder tomar la miel y hacer sus derivados y demás. Pero cuando uno quiere ir y comer un panal, la miel, primero tendrá que golpear el panal, tendrá que tirarlo al suelo, sacudirlo, tendrá que buscar la manera de que aquellas avispas escapen del panal para luego poder comer la miel. Es decir, primero tiene que sacudirse, primero se tiene que hacer algo para poder tomar aquello dulce, para poder tomar la miel, para poder tomar la bendición en su vida. Cuando era chico andábamos por el campo y parte del juego que teníamos todos los días era andar tirando panales de miel.
De manera que ya estábamos expertos en tirar los panales. Íbamos con una caña, dábamos un golpe, atravesábamos el panal en la parte donde estaba agarrado. Si con el primer golpe no lográbamos desprenderlo, le dábamos un segundo golpe, pero ya cada vez era más peligroso, había que sacudir el panal. Ya las avispas habían salido de aquel lugar. Pero en un momento tirábamos el panal al suelo, dábamos otro golpe, partíamos el panal a la mitad, y solo era cuestión de esperar que las avispas se fueran. Hay veces que se hace humo, demás, para poder espantarlas, y luego nos sentábamos a comer el panal de miel. Aquel que no ha comido miel de un panal no puede darse una idea el sabor que tiene, la diferencia, pero es algo maravilloso. Pero obtener aquello significa que algo tiene que sacudirse, hay algo que uno tiene que hacer para poder tomar aquel panal de miel. Dice la palabra de Dios que en un momento Sansón iba por el camino y se enfrenta con un león. Y cuando pelea con aquel león, luego queda el león allí. Sansón continúa su camino, pero al regresar a donde había quedado el cuerpo del león, se había hecho un panal de miel. Y dice que él toma del panal de miel y lo lleva a su familia, sin decirles, obviamente, de dónde venía ese panal de miel. Y ellos comienzan a tomar lo dulce. Pero aquellas cosas que son dulces, que representan un placer en esta vida, aquellas cosas que son buenas, agradables, también representan un tiempo donde hubo pelea, una gran batalla. La muerte de aquel león tiene un simbolismo. El panal de miel dentro del león tiene un simbolismo. Sansón tomó de aquello y lo llevó a su familia, sin decirle nada, porque tomar algo de algún animal muerto, si les avisaba, no iban a querer comer aquel panal de miel. Pero representa aquellas bendiciones que el creyente muchas veces tiene que librar, muchas veces tiene que luchar, muchas veces pelea contra el león, pelea sus luchas, sus dificultades. Pero le lleva a su familia el panal de miel, le lleva lo dulce. No la pelea, no el conflicto, no lo que ha costado, no lo difícil que fue subir por la piedra, sino la gran victoria y la gran bendición. Hay personas que no pueden hacer esta separación y llevan los conflictos a su casa, llevan los problemas. Hay personas que no pueden hacer una separación y llevan la amargura, porque dice la palabra que en un momento cierto varón comió de la miel y aquello que había sido dulce en su paladar se volvió amargo en el vientre. Hay amarguras en el camino, hay amarguras luego de aquello que te pareció dulce, que te pareció bueno. Pero cuando tú le llevas eso a tu familia, cuando no puedes separarlo, entonces estás mostrando la lucha, la dificultad, la frustración, la pelea. Sansón tomó el panal de miel y lo compartió con sus seres queridos. Cada día tú enfrentas luchas, grandes batallas, dificultades. Pero debes tomar el panal de miel, aquello que representa algo que ha sido sacudido, pero aquella bendición que ha quedado, y compartirla con tus seres queridos, compartirla con tus seres amados. Jonatán se había levantado para librar una gran batalla. Pero este mensaje no solo tiene que ver con el principio de esta historia. En otra oportunidad prediqué este mensaje. No tiene que ver con la batalla, no tiene que ver con el paje de armas. Tiene que ver con la valentía. Tiene que ver con que uno se anime a confiar en Dios. Marcará la diferencia para que toda una nación, para que todo un pueblo, para que todo un barrio, para que toda tu familia se anime a creer, a confiar en el Señor, a levantarse en esperanza. ¡Aleluya! Y aleluya, santo es nuestro Dios. No necesitamos muchos. Tú no necesitas. Solamente tú que te levantes
que confíes, que camines hacia la bendición, que camines hacia enfrentar el ejército enemigo, aunque sea superior, aunque sea mayor, aunque represente grandes dificultades, obstáculos. Tienes que levantarte en fe. La confianza en Dios nos lleva a actuar. La fe provoca un movimiento, una acción. Y Jonathan estaba allí peleando, y en medio de aquel polvorín, la nación de Israel comenzó a mirar lo que estaba sucediendo en el campamento de los filisteos. Entonces comenzaron a mirarse unos a otros y dijeron: ¿quién falta aquí? Falta Jonathan y su paje de armas. Entonces Saúl llamó al sacerdote para que pudiese traer allí el efod para consultar al Señor, y estaban allí por consultar a Dios. Hay personas que en medio de grandes batallas y de grandes dificultades, en el momento que tienen que actuar, quiere consultarle a Dios. Ya no es momento de consultarle a Dios. Ya no es tiempo para ponerse a orar. Ya no es tiempo. Tienes que levantarte en fe. Tienes que predicar la palabra. El Señor le dijo a Moisés: ¿qué es lo que estás por hacer? Estás por clamar. Estás por orar. ¿Qué es lo que estás por hacer? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Una vara. Extiende la vara. Extiende lo que tienes en tu mano. No es tiempo de consultar, no es tiempo. Es tiempo de que avances. Es tiempo de que le creas a Dios. Es tiempo de que confíes. No es tiempo de lamentarse. No es tiempo de religiosidad. Aquel hombre que había desobedecido, aquel hombre que había tomado un lugar que no le correspondía, producto de la impaciencia y de querer hacer lo que el pueblo quería, por lo cual su reino no sería duradero. Samuel le dijo: has hecho una locura. Él dijo: no, me impacienté, pensé que no ibas a venir. Una locura. Ese mismo hombre, mientras que se veía un polvorín y su hijo estaba peleando solo con su paje de armas, estaba por ponerse a consultarle a Dios acerca de lo que tenían que hacer. Dijo: traigan el arca, vamos a consultarle a Dios. Pero dice que era tanto el revuelo, porque los filisteos se estaban matando unos a otros. El Señor había puesto confusión en ellos. Y ellos veían que aumentaba aún más. Entonces le dijo al sacerdote: detén tu mano, vamos, tenemos que ir a pelear. Hay momentos y momentos. La persona religiosa actuará de esa manera. En el momento menos indicado dirá: ahora tengo que orar. Ahora tengo que ayunar. Ahora tengo que hacer esto y aquello. Ya no es tiempo. No porque esté mal. Pero había un tiempo para consultarle a Dios. Había un tiempo para orar. No es en medio de la batalla. En medio de la batalla tienes que tomar la espada. En medio de la batalla tienes que tomar y llenarte de valentía para ir a enfrentar a tus enemigos. No decir: bueno, voy a consultar a Dios acerca de si Dios quiere que vaya y predique, acerca de si Dios quiere que haga esto o lo otro, que enfrente. No es tiempo. No es tiempo de consultar a Dios. Ese es el problema de la religión. Ese es el problema de las personas religiosas. Quieren hacer las cosas en el momento que no es indicado. Ponen la religión, ponen los dogmas, ponen las cosas, la forma de hombres, por sobre lo que Dios quiere hacer, por sobre la voluntad de Dios. Y a tal punto que quieren mantenerse rígidos en sus formas, que terminan desobedeciendo a Dios para poder seguir lo que ellos quieren. Dice la palabra de Dios que tomaron sus armas y comenzaron a pelear. Dios comenzó a darles una gran victoria, comenzaron a vencer. Pero ¿sabes qué pasó? El pueblo desfallecía. El pueblo estaba debilitado en medio de la batalla. ¿Por qué? Porque al rey se le había ocurrido
que en medio de aquella gran victoria, aquella gran batalla, donde ellos debían pelear, debían continuar, al rey se le ocurrió que tenían que ayunar. Hay personas que a veces dicen, hay que ayunar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Bueno, el rey dijo, hay que ayunar. Y aquel que hasta la noche no ayune, lo puso bajo maldición, sea maldito, dijo. Primero, no le correspondía, él no era el sacerdote. Segundo, si él quería ayunar, lo hubiese hecho. Si él quería agradarle a Dios, si él lo quería hacer, para agradecerle a Dios por la gran victoria, por haberlos librado de un ejército que iba a destruirlos, hubiese ayunado, hubiese dicho, si alguien quiere ayunar a Dios, si alguien puede, si alguien tiene las fuerzas, hágalo. Pero el pueblo estaba debilitado a causa de la ignorancia, a causa de la religiosidad de un rey, que en medio de la guerra decide ayunar. En medio del momento que necesitan estar fuertes, el pueblo desfallecía. Cuando las personas hacen las cosas en el momento que no es correcto, cuando las personas toman las cosas de Dios como una religión, cuando uno dice, no, hay que orar, claro que hay que orar. Pero aquel que no ora nunca, luego delante de todo dice, vamos a orar. Había en una ocasión un hermano que obviamente estaba aprendiendo, pero estábamos en medio de una tarea y oramos para comenzar la tarea. Comenzamos a trabajar. Luego llegó otro hermano y dijo, vamos a orar otra vez. Bueno, cada hermano que venía quería orar nuevamente. Eso es una religiosidad. No era el momento de orar, ya era el momento de trabajar. Era el momento de actuar, teníamos que prepararnos para una gran cruzada. No podíamos detenernos a orar cada vez que llegaba uno. El rey dijo, vamos a ayunar. Y aquel que no lo haga será maldito. ¿Saben lo que pasó? El pueblo comenzó a caminar por un bosque. Y en aquel bosque había miel por todas partes. Aquella miel representa la bendición, representa los placeres, representa la fortaleza de tomar aquello que Dios te da en medio de tu victoria, en medio de tu gran batalla, en medio de tu confianza. Aquella bendición de Dios que trae claridad a tu vida. Pero el pueblo no la tomó porque tenía miedo de lo que el rey había dicho. Pero Jonatán no sabía esto. Jonatán no sabía lo que el rey había dicho. Una locura. Cuando los hermanos están trabajando, están llevando adelante una gran tarea. Están construyendo un templo. Imagínate, en este momento los hermanos están construyendo un templo allí en el sur del país, en Tierra del Fuego, llevando adelante una gran obra, trabajando con fuertes vientos y demás. Y que de repente venga uno que no trabaja, que no hace nada, y le diga, pastor, hay que orar, hay que ayunar 30 días. ¿Con qué fuerza van a ir a trabajar los hermanos? ¿Quién hará aquella obra? La necedad del rey, la religiosidad, el legalismo, lleva al hombre a cometer errores, lleva al hombre a pasar aquellas cosas que le parece que son correctas y termina equivocándose, termina desviándose de lo que Dios quiere hacer en su vida. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en 1 Samuel, en el capítulo 14, vamos a leer solamente el versículo 27. Libro de 1 Samuel, capítulo 14, versículo 27. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo. Y alargó la punta de la vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel
y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Esta es la palabra de Dios y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. Esta es una historia maravillosa, porque nos cuenta la valentía de un hombre, su confianza en Dios, el saber que Dios puede darte una gran victoria sin importar cuántos sean. La confianza plena de Dios nos lleva a enfrentar un ejército, por más que sea superior en número, en armamento, en lo que fuese. La confianza en Dios nos lleva a actuar en medio de los imposibles. El Señor permitió que Jonatán pudiese hacer lo que era posible. Lo imposible lo hizo Dios. Jonatán comenzó a trepar por aquellas piedras y comenzó a pelear. Y en una porción corta de tierra mató 20 hombres. Pero luego los enemigos comenzaron a matarse unos a otros. Él hizo la primera parte. Él caminó hacia la bendición. Él caminó en fe. Él tomó su espada. Él no dijo, bueno, vamos a consultar a Dios aquí. Vamos a proclamar ayuno para que nos dé la victoria. Ya no era tiempo de eso. Era tiempo de actuar. Era tiempo de pelear. Y él salió a la batalla. Él salió a enfrentarlo. Y Dios le dio una gran victoria. Los enemigos comenzaron a matarse hasta que vino el pueblo y comenzó a pelear y comenzó a derrotarlos al ejército de los filisteos. Pero dice la palabra de Dios que el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Había bendición. Dios había preparado una bendición para sus vidas, para que puedan ser saciados, para que puedan recobrar fuerzas, para que sean alimentados. Pero la religiosidad del rey no les permitió que el pueblo pudiese tomar aquella miel. Jonatán, que no sabía, pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo. Le arregló la punta de su vara que traía en su mano y mojó el panal de miel y le llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Aquella miel puso fuerza. Aquella miel puso claridad en sus ojos. La miel representa la palabra de Dios. La miel representa aquel alimento que trae fortaleza, que trae esperanza, que trae vida. En medio de tu victoria, en medio de tu gran batalla, en medio de tu lucha, serás alimentado con lo dulce de Dios, serás alimentado con su palabra, serás fortalecido en la mitad del camino, serás fortalecido en medio del ejército. ¡Aleluya! Porque el Señor te dará la victoria. Su nombre significa Dios ha dado. Y una gran victoria Dios estaba dando al pueblo, pero el pueblo dice que mientras que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Temía el juramento del rey. Jonatán no lo sabía, llevó miel a su boca. ¿Y qué crees que pasó luego? ¿Perdió la vida? Aquel juramento que el rey había hecho se llevó a cabo, sería una locura. Completamente una locura. Sería como el juramento que hizo Jefté. Ahora, hay veces que nosotros anhelamos ese panal de miel, esa bendición, esa prosperidad. Hay quienes en medio de grandes batallas se encuentran así, en un gran bosque, donde hay mieles, donde está el placer, está la bendición de Dios, está lo dulce del camino, lo dulce de la victoria. Cuando Sansón enfrenta al león y le quita la vida, al regresar encuentra ese panal de miel. Porque aquello significa
que para que lo dulce pueda estar en nuestra vida, para que la bendición pueda estar en nosotros, para que la palabra de Dios pueda estar en nosotros, el león de la tribu de Judá tuvo que morir en una cruz para que tú puedas encontrar la salvación, la esperanza, la vida eterna, para que tú puedas llevar lo dulce a tu familia, la bendición. Aleluya. Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Fue necesario que el león tuviese que morir para que lo dulce pudiese llegar a nuestra vida. Y aquello dulce es lo que se comparte con la familia. No la pelea, no la lucha. Dice la palabra que habiendo mieles en el bosque por todas partes, ninguno lo tomaba para llevarse la mano a la boca, porque tenían miedo del juramento. Hay veces que hay bendiciones en la vida del creyente. Dios te ha permitido librar grandes batallas y te ha dado maravillosas victorias. Y aquellas victorias producen esos placeres, producen aquello que trae fortaleza, producen lo dulce para nuestra vida. Pero hay creyentes que no quieren tomar aquello dulce, porque dicen eso es pecado. El disfrutar de las bendiciones de Dios es un pecado. No lo ven como una bendición de Dios. Hay tanta religiosidad en su vida que no ven las cosas que Dios les ha regalado como una bendición para que puedan disfrutarlas. Porque para ellos todo es pecado, todo está mal. El rey dijo, vamos a ayunar, hay que ayunar hasta la noche. Lo hubiese hecho él. ¿Qué sentido tiene el ayuno del pueblo que lo hizo por obligación? ¿Qué sentido tenía lo que el pueblo hizo por una imposición del rey y no de todo corazón? Hay personas que dicen, yo quiero ayunar, pastor, quiero ayunar una semana, 15 días, 20 días. Pero ¿no sería mejor que lo que está en tu corazón, lo que tú entiendes que está mal, comiences a sacarlo de tu vida? ¿O piensas que el ayuno va a cambiar las cosas malas que no quieres soltar? Uno dirá, pero trae fortaleza, fortaleza espiritual para aquel que lo hace, rompe cadenas en uno mismo. Claro. Pero cuando la religiosidad vence, la persona tiene un mal corazón y está deseando el mal a su compañero, pero dice, yo ayuno. Está deseando lo peor a la otra persona. Está enemistado con aquel. No soporta a tal persona. Tiene envidia del otro, pero dice, yo ayuno. No es diferente a aquel que en un momento se paró en el templo a orar y dijo, gracias Señor, porque no soy como los ladrones. Gracias Señor, porque no soy como este publicano. No soy como ellos. Dice la palabra que aquel que se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio a mí porque soy un pecador. Se fue justificado, sin embargo el otro, no. Porque las muchas palabras que podía decir no justificaban su vida. A lo largo de los años, el legalismo ha entrado en las iglesias y las personas se han vuelto totalmente religiosas. Si una persona lo viste de tal o cual manera, entonces no es de Dios. Si no viene de tal manera a la iglesia, entonces no puede entrar. Personas que solamente le importa más lo exterior, la apariencia. Congregaciones que le dicen a los hermanos, los autos feos no lo pongan en la puerta, escóndanlos a la vuelta para que la gente lo vea, para que vea que en la iglesia hay prosperidad. Los autos feos hay que esconderlos, pongamos los buenos. Cuando el legalismo vence, cuando la religión avanza, pasa lo que ocurrió aquí. No pueden disfrutar las bendiciones de Dios. No pueden tomar la miel de Dios, no pueden tomar la fortaleza. No hay claridad en sus ojos porque la palabra le falta en su vida.
Porque han puesto el mandamiento de un hombre, o la locura del rey, en este caso, por sobre la voluntad de Dios. Pero ¿sabe lo que hizo el pueblo luego? Comenzaron a comer animales en sangre, como no le estaba permitido por Dios. Es decir, no tomaron la miel que Dios había provisto. Pero por no hacer aquello, luego terminan transgrediendo la palabra de Dios. Por no tomar lo que les está permitido, luego terminan cayendo en el error. Y esa es la vida de muchos. Por no tomar lo que les está permitido por Dios. Porque la religiosidad los ha ganado, les ha vencido. Porque el legalismo está en su corazón. Luego terminan cayendo en pecados terribles, adulterando en la iglesia, engañando a sus esposas, pastores yéndose con congregantes. ¿Por qué? Porque tuvieron las mieles, tuvieron la bendición, tuvieron la victoria para poder ser saciados y que pudiera traer claridad a su mente. Pero dijeron, no, vamos a orar en medio de la batalla. Y luego terminaron tomando algo que fue peor. No comieron la miel, pero fueron en contra de la voluntad de Dios. Así ocurre. Dios te ha puesto delante de ti bendiciones para que puedas tomarlas. Pero dice la Escritura, hallaste miel, come lo que te basta. Come lo que sea suficiente para ti. No sea que hastiado de ella la vomites. Cada cosa en nuestra vida que uno toma en exceso se hastiará. No importa qué placer sea, no importa qué manjar coma. Aquella persona que dice, a mí me encanta comer tal producto. Si yo tuviese una langosta, comería langosta y no me cansaría nunca. Si comieras langosta todo el día, si comieras langosta todos los días, llegaría al punto que odiarías la langosta, estarías hastiado de ella. O cualquier otro manjar que puedas imaginarte, cualquier otro dulce, postre, lo que sea, te hastiarías de él. Aquel que no tiene nada, dice la Escritura, ve el panal de miel, todo le es dulce. Pero aquel que está saciado, que lo tiene todo, desprecia el panal de miel. No le importa. Hay bendiciones que Dios ha puesto en tu vida. Pero cuando tú le crees a Dios, tú tomas esta actitud de fe, de levantarte. No importa si hoy tú dices, pero soy yo solamente de mi familia, pastor. Con uno o con muchos. Para Dios es lo mismo darte la victoria. Pero tú tienes que levantarte. Tú tienes que creer, confiar. Jonathan fue a pelear con un ejército, confiando en que el Señor haría la otra parte. Tú vienes aquí y oramos. Oramos por un milagro. Tú confías, tú le crees a Dios. Tú haces tu parte. Tú caminas en bendición. Tú caminas en esperanza. No puede cambiar 5 días de ayuno una vida de pecado. Tú no puedes ir y cometer toda clase de errores y luego decir, no, estuve orando 3 días, entonces ya todo está bien. No funciona así. Eso es una religiosidad. No funciona. Aquel que hoy está mirando su vida y dice, yo anhelo grandes bendiciones, pero peleo grandes batallas y no veo la victoria. No veo que la bendición de Dios esté conmigo. Pero tú le crees. Tú crees que Dios puede librarte. Aquel que viene cada día y dice, yo tengo una enfermedad. Y yo le pido a Dios, oro, pero no sé qué más hacer. Tienes que confiar en Dios. Tienes que creer en Él. Tienes que confiar que Dios hará su voluntad en tu vida, sea cual sea. Confiarle tu corazón, rendirte a Él. Tomar la miel que se encuentra en medio del bosque, de aquellas cosas que Dios te ha dado y te ha permitido.
Dice la palabra que, pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de la vara que traía en su mano y la mojó en el panal de miel y llevó su mano a su boca y fueron aclarados sus ojos. No dice la Escritura que él tuviese algún problema en sus ojos. No menciona que mientras que estaba librando la batalla había un problema en su vista. Pero el alimento de Dios trajo claridad. El alimento de Dios le permitió ver correctamente. ¿Cómo puede saber que eso fue así? Por lo que él declara luego. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho juramento solemne al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado a todo el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Él dijo: mi padre ha turbado toda la nación. Ha cometido un grave error. La claridad de Jonatán para ver la circunstancia, para ver la condición. Hay veces que para entender la historia, hay muchos que dicen: pastor, yo leo la Biblia pero no puedo entenderla. Un buen ejercicio es tratar de comprender lo que está ocurriendo. Imaginarte la escena. Dos hombres de la nación de Israel estaban librando una batalla, solos, contra un ejército poderoso. Mientras que el rey estaba buscando el arca, el sacerdote iban a consultar a Dios. Mientras que los otros estaban corriendo riesgo su vida, ellos querían orar para pedir a ver qué es lo que tenían que hacer. Reaccionó rápidamente y dijo: no, vamos a pelear, deje eso, vamos a pelear. Pero la claridad de la mente, de los ojos de Jonatán, la claridad de pensamiento, que dijo: mi padre ha cometido un grave error. Ha turbado a toda la nación. Porque no se puede salir a la batalla y no tener alimento. Tú no puedes salir a librar una batalla, tú no puedes salir a enfrentar tus enemigos sin tener la palabra de Dios, sin tener la fortaleza, sin tener aquello que solamente Dios puede darte. Hay quienes quieren salir a compartir lo que no tienen. Primero debes llenarte de Dios para que puedas derramarte en otra vida. Debes pedirle a Dios que pueda llenarte de su bendición. En este caso, era tomar la miel, era tomar aquello que traía saciedad, era aquello dulce del camino en medio de la dificultad, aquello que trae claridad en los ojos. Es la palabra de Dios la que trae vida, la que trae esperanza, la que abre tus ojos y la que te prepara para enfrentar la batalla, para enfrentar los enemigos, para mantener tus fuerzas en medio de la debilidad. Aleluya. Y aleluya. Santo nuestro Dios. ¿Sabes lo que pasó? Saúl trató de quitarle la vida a Jonatán, de hacer cumplir su palabra, pero el pueblo se lo impidió. El pueblo le conservó la vida, porque era ridículo. Jonatán había tomado de la miel, desconociendo la locura de su padre, pero el pueblo había transgredido la palabra de Dios. Habían cometido error, de manera que el rey dijo: esperen, vamos a matar el animal de la manera correcta, vamos a hacer las cosas como se deben. Ese era el problema de Saúl. Tratar de tomar un lugar que no le correspondía. Dejar que la religiosidad lo venza. Dejarse manejar por la opinión de todos. Dejarse manejar por la opinión del pueblo. Dejar que le gane la ansiedad. No confiar en Dios. Jonatán confió en Dios. Su paje de armas se animó a enfrentarlo. No le dijo: yo me quedo aquí, sino que subió con él. Y libraron una gran batalla en la cual el Señor les dio una victoria. Esta palabra viene para decirte que hay grandes batallas por delante. Hay grandes desafíos.
Habrá momentos en los cuales debas trepar por la colina y sea incómodo y requiera un gran esfuerzo. Pero Dios te llama. Dios te llama a pesar de las dificultades. Dios te llama a pesar de que tienes que subir a aquella colina, aquel lugar empinado, aquella dificultad, aquella piedra filosa, aquel lugar incómodo. Pero tienes que subir, confiando en que el Señor te dará la señal. Él te ha dado una palabra. Él te ha llamado. Es tiempo de que marches. Es tiempo de que actúes. Es tiempo de que tomes la palabra de Dios. Es tiempo de que puedas ser alimentado. Las bendiciones y las cosas que Dios ha puesto en tu vida son para que puedas disfrutarlas, para que puedas tomarlas. Eso representa aquella miel en el bosque. Pero el religioso dirá: no me es lícito tomarlo. No es lícito disfrutar, no es lícito salir y compartir con la familia, no es lícito esto, no es lícito aquello, no es lícito nada. Y luego son los que destruyen su familia. Luego son los más religiosos, los que no pueden sostener su corazón, no pueden sostener su casa. La religiosidad no te llevará a ninguna parte, a ningún lugar. La religiosidad pone un velo en los hombres que no le permite ver más allá de lo que ellos han creado. El rey dijo: vamos a ayunar, y le pareció un acto noble. Pero no era el tiempo, no era el momento de hacer eso. Quizás pueda sonar espiritual. Vamos a ir a hacer una tarea. Bueno, vamos a ayunar, vamos a hacer esto, lo otro. No. Si acaso lo que vence no es el poder de una vida indestructible, de un caminar de fe, de un caminar de la mano de Dios constante. ¿Qué sentido tiene que en el último minuto vaya y haga eso? No es tiempo. Es tiempo de tomar lo que tienes y salir a la batalla, salir a enfrentar lo que Dios ha puesto en tu vida. Es momento de que puedas confiar en Dios. Hay quienes dicen: Señor, quisiera ver un día a mi familia. Lo verás. Verás esa transformación en el corazón de ellos. Verás el cambio en aquellos que escuchan su palabra. Y podrás disfrutar de la miel del camino, de la miel de la victoria, de la que trae fuerza, de la que trae esperanza, de la que trae claridad a tus ojos. Quizás tú digas: pastor, hoy no sé hacia dónde ir, no sé qué camino tomar, no sé qué hacer. Jonatán caminó en fe, aún sabiendo que iba a enfrentar un gran ejército. No lo hizo por popularidad, no lo hizo para sobresalir, lo hizo porque le creyó a Dios. Esa es la diferencia entre el que le cree a Dios y el que no. El que le cree a Dios avanzará. El que le cree a Dios confiará, librará la batalla, peleará, aunque tenga que perder la vida, aunque tenga que morir en el intento, pero será confiando en Dios. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, dice la Escritura, de Él somos. Le pertenecemos al Señor porque nos ha comprado con su sangre. ¡Aleluya! Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Porque es importante que puedas saber esto. Porque el legalismo, la religión, terminan apagando la fe. El legalismo hace que los hijos digan: ese Dios no existe. Porque mientras que mi padre iba a la iglesia, golpeaba a mi madre, veía que llegaba de la casa y se ponía a tomar, que insultaba. Pero delante de los hermanos en la iglesia, se mostraban como personas que amaban a Dios, que ayunaban, que oraban. ¿Qué sentido
destruyeron el corazón de sus hijos. Y hoy hay jóvenes que no pueden creer en Dios, porque para ellos Dios representa un engaño, una falsedad, una hipocresía. Pero Dios no es eso. Hay bendiciones que son preparadas por Dios para que puedas tomarlas. Pero hay quienes dicen, no vamos a tomar de la miel. No vamos a tomar de lo que representa los placeres, porque el placer es malo. Mira, el placer no es malo. Dios ha creado el placer para que el hombre pueda tomar en su justa medida cada cosa. Pero cuando uno se reprime y dice, no puedo hacer esto. A lo largo de los años he visto personas que eran personas que trataban de reprimir, no tomaban de la miel del bosque, pero terminaron comiendo animales, terminaron transgrediendo la palabra de Dios, terminaron cayendo de la peor manera, porque trataron de vivir una doble vida, porque no sinceraron su corazón, porque no fueron hombres rectos, íntegros, porque prefirieron vivir un engaño, pero no buscar a Dios de todo corazón, amar la verdad, la justicia. Quizás escuchando este mensaje alguno dirá, pastor, pero uno tiene que ser perfecto. No se trata de ser perfecto, nadie lo es. Se trata de tratar de cambiar nuestra vida conforme a lo que Dios nos habla. ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Ayúdame, Señor, como dice tu palabra, a entresacar lo precioso de lo vil. Y entonces la palabra dice, y ahí serás como mi boca. Ahí es donde marcarás la diferencia. Hay quienes dicen, mis parientes no quieren venir a la iglesia porque te ven a ti, porque ven tu vida, porque ven la hipocresía de tus actos, porque ven cómo tratas de comportarte como el rey en medio de la batalla. No, vamos a consultar a Dios, vamos a orar, vamos a ayunar. No es momento. No es momento. Toma la espada y ve a pelear. Cada cosa en el momento correcto, en el momento preciso. Hay personas que han hecho de esto un acto de religiosidad. Pero la Escritura dice, ¿acaso no es mejor el ayuno que yo escogí? El que desata ligaduras de opresión, compartir el pan con el hambriento, compartir con aquellos que lo necesitan. Porque cuando tendemos a tornarnos muy religiosos nos olvidamos de lo primero, nos olvidamos del amor. Cuando la palabra de Dios está por sobre el amor, entonces condenarás a las personas y no los mirarás como Dios te ha visto a ti, con misericordia, con amor, como alguien que necesita un cambio, alguien que necesita aprender, crecer, aprender los valores. Nos volvemos rectos. Y a la hora de juzgar nuestra vida, somos como el rey David, cuando se presentó Natán. Juzgamos rectamente el error de los demás, pero el nuestro necesita misericordia. Hay grandes bendiciones por delante, pero es tiempo de que hombres valientes, mujeres valientes, que confíen en Dios. Esta es una historia de confianza, de provisión de Dios, de fortaleza. Es una historia que nos deja entrever la religiosidad, el hacer lo incorrecto, el actuar de la manera correcta, el pelear en el momento justo, el confiar en Dios a pesar de encontrarte solo, el enfrentar obstáculos, desafíos, aunque Dios te llame, y confiar en Él a pesar de lo que pueda suceder. Comprender que tú harás la primera parte, lo que tú puedes hacer, y Dios hará lo imposible. Tú vienes aquí, oras, clamas, buscas de Dios, y eso es lo que tú puedes hacer.
ir al médico, hacerte los chequeos, tomar la medicación. Eso es lo posible, lo que tú puedes hacer. Pero lo imposible lo hace Dios. Tú puedes llegar aquí con cáncer, con problemas que para ti son insuperables. Y tú puedes buscar a Dios para que eso pueda cambiar en tu vida. Esa es la parte posible. Pero aquel que sanará tu cáncer, transformará tu vida, transformará tu corazón. Ese es el imposible que hará el Señor. Esa es la obra que el Señor hará en tu vida. ¡Aleluya! Y aleluya. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie en esta noche. Esta historia, luego tú puedes leerla algunos capítulos antes, después. Pero es una historia maravillosa. Porque nos muestra así la valentía, la confianza en Dios, marcan la diferencia. Era una guerra perdida. Era una nación que iba a ser derrotada. Pero por un hombre que se animó a creer y se animó a confiar en Dios, marcó la diferencia y representó la bendición. Luego el pueblo no quiso tomar aquella bendición, pero la bendición de Dios estuvo allí. Hay grandes bendiciones para tu vida, pero tienes que saber que así como el león, habrá momentos de lucha, de pelea, antes de que puedas tomar aquello que representa lo dulce, lo que trae claridad, lo que fortalece. Primero tienes que enfrentar el camino. Primero tienes que subir por la colina, cruzar en medio de lugares difíciles. Dice la palabra: y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y del otro lado. Uno se llamaba Boses y otro Sene, lo cual significa filoso, puntiagudo. Representa un lugar incómodo. Quizás hoy estás en medio de esa condición, incómodo, enfrentando un desafío hacia lo que Dios te llamó a hacer. Pero Él te dará la victoria. Y no solamente te dará la victoria y el Señor hará lo imposible en ti, sino que serás alimentado con aquello que traerá claridad a tus ojos. Jonatán no tenía un problema en la vista, pero esto representa la palabra. Esto representa aquello que cambia nuestra manera de pensar, nos vuelve lúcidos. Antes de conocer la palabra, antes de conocer a Dios, uno no tiene la misma lucidez. Uno no discierne los pensamientos. Uno no discierne las cosas de la vida. Uno no ve con claridad los valores. Para el hombre será más importante estar en una cancha, jugar con los amigos, tomarse unas cervezas y no valorar su familia. Cuando llegas a Dios, Dios te pone el valor correcto. Dios pone el peso correcto. Dios trae claridad de pensamiento. En medio de las victorias, en medio de aquellas cosas que representan un momento de esfuerzo. Porque sí, quizás tú digas, es un gran esfuerzo el que estoy haciendo. Un gran esfuerzo para no volverme atrás. Un gran esfuerzo para ya no tomar alcohol. Un gran esfuerzo para no insultar. Un gran esfuerzo para no contestar como contestaba antes. Un gran esfuerzo para no tratar de llevar la vida que antes llevaba. Y me representa un gran esfuerzo. ¿Por qué? ¿Por qué te representa un gran esfuerzo? Porque no te sale naturalmente. Pablo dijo: lo malo, lo que no quiero hacer, eso hago. Eso me sale fácil. Lo malo está en mí. Lo malo, lo que no quiero, eso es lo que termino haciendo. Estoy en este cuerpo de muerte, dijo él. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Si trato de hacer la voluntad de Dios, si trato de hacer lo bueno, pero no puedo conseguirlo.
Si trato de aferrarme a su palabra y por momentos lo hago y por momentos doy marcha atrás, por momentos mi mente se va. Lo malo, lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién podrá librarte de esa condición de tu mente? Dijo él. Es imposible, es difícil. ¿Quién podrá salir de aquí? Pero luego dijo, más gracias doy a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha librado, que nos ha dado la victoria. ¡Aleluya! Y aleluya. Santo nuestro Dios. Yo voy a invitar a aquel que hoy se ha acercado al Señor, quizás con aquella religiosidad, a veces con hipocresía. Hay veces que somos así porque estamos aprendiendo y lo religioso está en nosotros. Y pensamos que en el momento de orar, de ayunar, es el momento donde tenemos que pelear. Confundimos. Quizás sea el momento en el que debas rendirte a Dios de todo corazón. Reconocer tus errores. Pedirle al Señor que pueda darte una nueva oportunidad. Aquellos que están presentes aquí en esta reunión o los que están escuchando a través de las redes sociales, yo voy a invitarte que puedas cerrar tus ojos y que puedas repetir esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche, yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, por todos mis errores. Ayúdame a seguirte, a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte